Para presentar a nuestro próximo entrevistado. Ya estamos en contacto con el diputado Gonzalo Vinter, candidato presidencial del Frente Amplio. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar acá en Futuro. Hola. Muy bien, muchas gracias por el contacto. Comencemos con lo de Matei, que es la polémica del día. Advierto que voy camino a la radio. Sí, Sí, pero por mientras avancemos. Aprovechemos el para ganar tiempo. Para ganar tiempo y esto también lo íbamos a abordar acá, entonces podemos avanzar. Perfecto. Cuéntanos qué le parecen las declaraciones que hizo la, candidata presidencial de la derecha, porque a esta altura es la candidata, no es precandidata, va a llegar a la papeleta, a diferencia de usted y otros también y otras, que ella dice que con respecto a el tema del golpe militar y esta necesidad o, como lo dice, que las muertes podrían ser justificadas sobre todo en el principio post-golpe militar hasta el 74. A ver, lo primero es que es una mala noticia tener que hablar de esto hoy día, porque yo he propuesto que yo quiero que mi candidatura entera se trate de hablar del futuro, y quiero que la elección se trate de hablarle a los chilenos de cómo vamos a tener una vida mejor en el futuro, ¿no? Qué decisiones tenemos que tomar hoy día para ser desarrollados en el 2050, por decirlo de alguna forma, pero lamentablemente nos vemos en la obligación de tener que tratar esto. Ahora bien, no es sorprendente, ¿ya? Yo creo que la candidata Matei se debate en un debate que ha estado toda su vida adulta y toda su vida como política, valga la redundancia, porque ella ha sido política toda su vida adulta, que es esto de ser heredera de Piñera o heredera de Pinochet, ¿no? Heredera del Piñera que firma el acuerdo con el presidente Boric para establecer democracia siempre, o heredera o representante política del terrorismo de Estado. Cosa que ella ha sido, y recordemos que ella tiene un historial de justificación de esto. Si ella fue vocera del sí, iba hasta el año 2000 a los cumpleaños de Pinochet, ¿cierto? No es algo para nada novedoso, ella representa ese mundo. Recordemos, que a la gente se le olvida, pero recordemos que ella, a través de las fuerzas de represoras del Estado, utilizó ese aparato para hacer un espionaje ilegal al entonces candidato senador Sebastián Piñera. Entonces yo hago una invitación a la derecha democrática de este país, muchos de los cuales hoy día apoyan la candidatura de Belén Matei, a que tomen posición al respecto. O sea, ¿son herederos del Piñera que dice democracia siempre o son herederos del terrorismo de Estado? Y yo creo que Matei no lo tiene claro, ¿ya? Lo otro que me parece pertinente mencionar es que está en su falta de empatía para manifestar este tema, que está en su falta de empatía para hablar del tema, que no piensa o no le importa que hay una candidata cuyo padre fue asesinado en 1974, que es el ministro del Interior, José Toás, ¿no? Sí. Y lo otro que yo creo que, siguiendo con el tema de su falta de claridad, o sea, esta semana la hemos visto que dice que tiene equipos de expertos, pero en un exabrupto termina poniendo en jaque las inversiones en materia de litio, ¿no? Dice que es demócrata, pero dice que apoya el golpe de Estado. Entonces, la vemos como que va para allá y para acá, y la verdad es que no sabemos cuáles son las verdaderas posiciones de Belén Matei, y yo creo que ni siquiera ella lo sabe, ¿no? ¿Hay algún grado de desesperación, no sé, por las encuestas, por el crecimiento de Kaiser, este acuerdo Kaiser social cristianos? ¿Cómo interpretar esta semana bien desafortunada, por decirlo de alguna manera, para la candidata? Gonzalo, adelante. Sí, estaba hablando por teléfono y acá adelante, ya ahí llega llegó. al estudio. ¿Cómo estás? Bien, pero era muy difícil argumentar mientras Caminaba. Ok. Sí. Hablemos entonces del tema de Belén Matei. A usted no le gusta porque dice que quiere hablar de futuro, no quiere hablar de pasado, sin embargo está ahí sí. ese tema, ¿no? No, pero para aclararle a la Andrea, yo no digo que no tengamos que hablar de esto. Digo que el vínculo inquebrantable entre Belén Matei y la dictadura nos obliga a nosotros tres y a los auditores de Futuro a tener que hablar de esto. Ojalá no pudiéramos no hacerlo, pero lo tenemos que hacer para decir al país que lo venimos diciendo hace 50 años. Digo, lo venimos, yo no tengo 50 años todavía, pero como sector político, y lo vamos a decir 50 años más. Democracia siempre. Y si quieren ir a la historia, efectivamente en 1973 había un mecanismo democrático para destituir a un presidente, que era la acusación constitucional. ¿Por qué no se le hizo una acusación constitucional al presidente Allende? Porque no tenían los votos, po. Y porque hubo una elección en el año 73 en donde a la derecha golpista no le fue bien. De hecho, a la Unidad Popular le fue bastante bien en esa pero elección. igual hay algo que sí me gustaría que analizara más que los dichos de Belén Matei. Yo le analizo lo que quieran. No. Lo que pasa es que
hay algo que pasa, es que Evelyn Matei efectivamente es hija de su tiempo, es hija de quién es, y todos sabemos quién es. Como todo el mundo. Exactamente, y ahí está primera en las encuestas. O sea, hay algo que parece ser que a los chilenos, las chilenas o los votantes o no le importa, o no le hace sentido, o ya no es un tema, o incluso puede ser un valor. ¿Cuál es como esa mirada? Porque uno podría decir en otras partes, mirándolos de afuera, decir, pero ¿cómo? Claro. La gente sigue asociándose a alguien que esté asociado a la dictadura, asociado a Pinochet, defendiendo a Pinochet, para no seguir como el texto, ya defendiendo a Pinochet, afuera que lo traigan a Chile. Pero eso está pasando en este país. ¿Por qué? Sí. Oiga, A ver. está flaco, a todo esto. Parece que la campaña parece que le hizo como... No estamos hablando de los cuerpos ajenos. No es lo cuerpo, pero me imagino que el estrés lo tiene así. Sí. Además, tú eres una de las culpables de esta situación. ¿Yo qué tengo que No, ver no, no. yo? Ya vamos a hablar de eso. Porque tú sabes por qué a qué me refiero, ¿no? Sí, sí. ¿De Sí, qué? O sea, hablamos En la de este última tema. entrevista, cuando Hablamos de cortamos, este tema. tú me dijiste, ¿vas a ser candidato presidencial? Y yo te dije, no, ¿cómo se te ocurre? Mira. No, se lo dijimos al aire. Todo eso está al aire. Ah, ¿tú estás al aire? Todo fue al Ya, no me aire. acordaba si había sido al Todo aire o está no. al Todo esto fue al aire. Ya. Ya. Hablemos de por qué Sí, Evelyn mira. Matei sigue siendo, y insisto, está primera en las encuestas y la probabilidad bastante alta es que sea presidente, A ver, yo creo que- presidenta yo creo de que- Chile. Mío, sí. Le quitaron el celular. A ver, yo creo que la situación de Evelyn Matei, obviamente que primero que nada, las encuestas no determinan una elección hoy en día a tanto tiempo, ¿ya? Ya. Hemos visto elecciones darse vuelta. Ya. No, lo digo en serio, o sea, ¿cómo esta semana del 2021, cómo íbamos? Jadwe 20 puntos marcaba Pamela Giles. Ahí va. Pamela Giles, después venía Lavín, después venía Jadwe, ¿ya? Si no me equivoco, ninguno llegó a la primera vuelta, ¿ya? Seguro. Boric acababa de aparecer con un 2% de intención de voto espontáneo, etcétera. Y eso no significa que las encuestas mientan. Eso significa que la gente cambia de opinión rápidamente en la medida en que se involucra en el debate y dice, a ver, ahora me voy a preguntar en serio a mí mismo a quién prefiero para hacerse cargo de mi país, ¿ya? Y lo que está mostrando Evelyn Matei en esta semana es que ella tiene tremendamente poco claro quién quiere ser, qué tradición política quiere representar y cuáles son sus propias posiciones frente a temas, inclusive, ojo, temas históricos, como lo que ocurrió en Chile con el quiebre de la democracia y el terrorismo de Estado, pero también sobre temas de futuro, como es una asociación público-privada entre Codelco y Con litio, SQM. Claro, que no tiene idea y que Está dice... preguntando nomás, eso es lo que dice. Ella solamente lo que dice con respecto al tema del litio es, Ya. está preguntando cuáles son, y pregunta que es bastante legítima, Totalmente porque... legítima, pero Andrea, claro. esto es un debate. El presidente Boric hace 3 años lanza una política nacional del litio. Luego se inician las negociaciones entre Codelco y SQM. Esto es muy grande. Si bien esto fu- rápidas las si negociaciones, esto ¿por qué no se licitaron? O sea, son todas preguntas Claro, pero válidas, me parece a mí. pero la crítica que hizo la derecha no fue que no se licitara. ¿Por qué no se abrió más esto? No, la Ok. crítica que hizo la derecha cuando empezaron estas negociaciones es por qué el Estado se iba a involucrar en la actividad económica. Y yo lo sé porque tuve un montón de debates esa semana en donde decían, ¿qué pone el Estado si SQM pone el riesgo y la inversión? Y yo decía, bueno, el Estado pone el litio. ¿Ya? Lo recuerdo. Y por el contrario, la gente de izquierda me decía, ¿cómo te puedes asociar con SQM si teníamos que tener una empresa nacional del litio? Yo le respondía, la única forma de tener una empresa nacional del litio es ocupar de algún modo a quienes saben convertir la salmuera en salud pública, en educación pública, que es una empresa que efectivamente lo hace, ¿ya? No quiero entrar a analizar el acuerdo en sí mismo, que me encanta analizarlo, con cosas que yo también creo que están mal y que están bien, etcétera. También Mi tiene punto- dudas. ¿Hay algo que le incomodó? con No hay, respecto a ese no hay- acuerdo. no hay algo que me incomodó. Nada. Pero sí creo que hay asuntos que son de legítimo cuestionamiento. Pero Evelyn Matei aparece hoy día y aparecen todos los miembros de su comando a decir que en realidad no tienen idea a qué se refiere, porque Nadie saben... sabe. Eso fue Claro, una porque- cosa de ella, un tuit de ella nomás. Exactamente. ¿Y por qué eso es relevante? Porque esto no es un acuerdo cualquiera. O sea, si esta empresa nueva que se va a crear, en donde Codelco tiene el 50% más uno de las acciones, ¿cierto? Y SQM tiene el porcentaje restante, una vez que se cree, se adelanta el uso de Codelco del conocimiento de SQM. Sí, claro, es Eso hacerlo le más va, rápido. eso Sí. le va a permitir a Codelco
poder participar de la extracción de salmuera y convertirla en carbonato de litio en otros salares. Si eso ocurre, en un par de años más, el área litio de Codelco va a ser una de las empresas de litio más grandes del mundo. Entonces, que la candidata que va ganando en las encuestas de repente agarre el Twitter en la mañana y diga, ¿sabes qué? Me dieron ganas de cuestionar el acuerdo. No funciona así, po. Por eso los expertos de la propia Evelyn Matei dicen, oiga, ojo, esto es incertidumbre, esto es un cuestionamiento a la certeza de la inversión a nivel de mercado. Esto habla de, o sea, cuestiones tan profundas como la marca país, ¿ya? Por eso mi punto es que Evelyn Matei no sabe sus propias posiciones frente a los temas. ¿Está desesperada por las encuestas, por Kaiser? No, lo que pasa es que yo tengo una limitación para responder eso porque yo soy una persona muy cortés y meterse en los sentimientos del otro, si está desesperado o no, es algo que no puedo hacer por mis propias limitaciones educativas. No, es una apreciación política, es una apreciación que tiene que ver con las encuestas. Mi abuela, que tú conoces, me retaría si es que soy descortés al aire. Ahora, pero creo que ella en este momento, claro, no sabe si quiere ser la heredera de Piñera, si quiere ser la heredera de Pinochet. Cuando aparece Kaiser, ella quiere ser Kaiser. Cuando aparece Kast, quiere ser Kast. Cuando le recuerdan a Piñera, quiere ser Piñera. Y lo que no sabe ella es quién es Evelyn Matei, po. Y cómo los chilenos le vamos a entregar el futuro de nuestros hijos a una persona que no sabe quién es. Seamos bien objetivos. Lo que está haciendo Evelyn Matei, para hacerlo bien, abramos el naipe. Mi opinión. Abramos el naipe con respecto a, ella no tiene primarias ahora. Ya. Es evidente que no tiene primaria. O sea, ya no va a haber primaria. Ojo. ¿Quién podría aparecer? ¿Hay movimientos? ¿Quién podría aparecer? A mí no me están informando de esos movimientos. ¿Quién podría aparecer? Meo, no sé quién. Mira, algunos telefonazos. Unos teléfonos a Chaguán, sí. Ya, pero Chaguán, telefonazo para subirlo o para bajarlo. Para subirlo. Yo escuché hoy día en la tarde que había telefonazo para bajarlo también. Hay harto ruido porque se dan cuenta, obviamente, en Chile Vamos, eso voy. Que es un absurdo no tener una primaria. Exacto. Cuando el otro lado va a tener una primaria competitiva, abierta, incierta, que obviamente le da un atractivo. Porque la primaria de ustedes es mucho más sexy de lo que está pasando ahora con la derecha, es decir... No lo pudimos evitar. Me refiero a que términos que están más interesantes. ¿Para qué decir cómo llegó Paulina Bodanovich, que se instaló? Yo encuentro que un poco agresiva Paulina Bodanovich, ¿no? Como que de repente debería haber llegado un poquitito más piola, no sé, digo. ¿Cuál es ¿Qué cree? la pregunta? No hay pregunta, es una sensación. ¿Cuál es la sensación? Bueno, ¿Que usted cree que ella entró un poquitito agresiva a esta primaria que... ¿O está bien el tono? Yo quiero... O el tono le acomoda, el tono no es buena onda, como dijo la presidenta Bachelet. Quiero concederle a la presidenta del Partido Socialista, al cual respeto muchísimo, cierto margen de tiempo para que ella encuentre... El tono. No el tono. Sus propuestas, que yo creo que tienen que ser el corazón de este debate que tenemos que dar frente al país. Porque esta primaria solo va a tener sentido en la medida en que de esta primaria surja un proyecto país. Y ella fue nominada recién hace unos días. Por eso entró con un tono, de repente quizá un tono un poquito más alto. Todavía no le podemos exigir que tenga claras sus propuestas porque ha pasado muy poco tiempo. Yo tampoco tengo un programa de gobierno en este momento porque también acepté hace una semana y media. Hace poquito. Hace una semana y media. Está muy cuidadoso, Gonzalo. Está muy, pero está bien. En el formato de candidato, con un nuevo tono, look. no de las propuestas. Está bien. Es tono. Ya, hay gente que llega un poquitito más arriba del Andrea, tono. pero hay que recordar el momento. Y fue al aire. Preguntamos. Gonzalo Winter, ¿disponible para ser candidato presidencial? No. ¿Por qué no, Gonzalo? O sea, pero lo mismo le respondí a la dirección del partido la primera vez que me lo preguntó. Y más de una vez parece, ¿no? El Estado Nacional también lo respondió. Sí. Claro, no, pero esto fue hace hartos meses. El 13. Y aparecieron en el debate varios temas, desde una reflexión que querías aportar desde otro lado. La paternidad fue un tema que también... Mira, la paternidad fue un tema muy importante. De hecho, fue ese el tema que fue objetado por Andrea Moleto. No es broma. Andrea Moleto me dijo, bueno... ¿A quién le importa? La política es así. Sí, dijo algo así. La política es así. No quiero mal citar. ¿A quién le importa? No, a mí me importa muchísimo. Y es que sabes que no es menor. No es menor. Yo efectivamente había tomado la determinación de ser un papá totalmente presente en el primer periodo de vida de mi hijo, que, como todos quienes tienen hijos lo saben, yo no lo sabía hace 5 meses, requiere muchísimo trabajo. Pero muchísimo trabajo. Entonces, eso conlleva a que la decisión de hacer algo de estas características o no hacerlo es una decisión que sencillamente no se puede tomar a nivel personal.
tiene que ser una decisión de colectivo. pareja. Ah, también, claro. No, específicamente. Sí. Voy a hacer más, me voy a sincerar totalmente. Ya. Es una decisión que termina siendo de pareja porque... ¿Hubo ¿Hubo una resistencia al principio? Más que una resistencia, hay una conversación. A ver, quiero ser muy claro. Cuando yo decido ser candidato, significa que también decido ser presidente de Chile. ¿Ya? Y decidir ser presidente de Chile es una decisión que no es menor. Significa que tú estás disponible para estar a cargo de los destinos y de la administración del Estado de todo tu pueblo. ¿Ya? Y yo defiendo mi duda ante tamaño desafío y también defiendo mi duda acerca de necesito un proceso para hacerlo compatible con una paternidad nueva, ¿cierto? Mi hijo tiene 4 meses y medio que lo dejé ahora en la casa. Claro, pero hay un momento, por ejemplo, cuando el Frente Amplio está a punto Tengo de... Lo vamos a revisar. Está a punto de proclamar. A punto de proclamar. Hay discursos de algunos dirigentes. Tú estás al fondo del salón, observas en silencio, no se te mueve un músculo, así lo relatan. Tú estuviste ahí, parece. No, pero lo cuentan bien. Y de pronto todo el mundo espera que tú digas algo y tú no dices nada. Te vas. Sí, eso es cierto. Y todos quedan... Pero, ¿qué va a pasar? Sí, Ese era un minuto para que te proclamaran y tú en ese minuto no lo aceptaste. No, eso efectivamente ocurrió. Ya. No sé si no se me movió un músculo, pero no está tan alejado de la realidad. Ya. ¿Ya? Lo que pasa es que no estaba agendado elegir un candidato presidencial ese día. Pero había una parte que era como de palabras libres. Y lo que yo no calculé, y la dirección del partido con quien yo tenía conversaciones no calculó tampoco, es que en las palabras libres, la primera persona que tomó la palabra dijo: miren, no nos enredemos más, yo quiero decir lo siguiente, quiero que el candidato presidencial del partido debería ser Gonzalo Winter. Y yo pensaba que incluso en el hipotético caso de que algo así pasara, eso iba a generar como un murmullo, como un debate, que gente dijera, mira, pero yo pienso que esto y que lo otro. Ya. Y lo que pasó no fue eso, sino que se paró todo el mundo. Habían 150 personas en la sala y se pararon 149 a aplaudir y a palmotearme la espalda. Y yo no había tomado definido la decisión Claro. de ser presidente de Chile. Y quiero defender que esa sea una decisión que se tome de manera reposada. Po. Y por lo tanto no dije nada y no moví ni un músculo, porque si movía un músculo era decir que sí. Y yo creo que para algo tan importante, un compromiso de tal magnitud con tu pueblo, con el futuro de tu país, tenéis que tenerla lista. Po. Está bien. Y conversar con tu familia. Además, oye, tenemos que hacer una pausa con música hasta ahora, ¿o no? Sin música. Pausa y regresamos para conversar en profundidad con el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter. Más profundo.
¿Cómo lo dentro considera? de la primaria oficialista. Más que en la pelea. O sea, A ver. yo te diría que han aparecido 3 encuestas posteriores a mi proclamación. Es como muy grande la palabra proclamación, ¿no? Nominación me acomoda más. ¿Ya? Eso es proclamación. Sí. Y en las 3 se ve como un empate. O sea, hay una en que yo estoy 0-1 arriba, en otra estoy 2 abajo. 2 abajo, no llevado a 100 de todos los candidatos, llevado a 100 de todos los candidatos de la primaria, ¿no? Por lo tanto, las 3 encuestas que han aparecido de manera posterior a mi proclamación, lo que indican es que cualquiera de los 3 puede ganar. Sí. Los 3. Ahora, ser el candidato de continuidad, digamos, más cercano al presidente, Claro. el más de gobierno, el que más va a defender. Hemos visto hoy día, por ejemplo, Paulina Bodanovich desentenderse de algunas cosas. Eso puede beneficiar en la primaria y ser un problema en la primera vuelta, por ejemplo, ¿no? No lo sé. Yo sé que yo traigo una propuesta. De hecho, una de las principales razones que yo tuve para aceptar, siguiendo con la lógica del bloque anterior, tiene que ver con que tengo una muy buena evaluación de la capacidad de mi partido de tener propuestas a futuro, ¿ya? En un contexto de una política chilena que anda siempre como en la polémica del día. De hecho, ya ni siquiera en la polémica del día. En la mañana anda en la polémica de la mañana, que mueren a la hora del almuerzo, y empieza la polémica a la tarde. Mi partido creo que es de los pocos partidos que está pensando en los empleos del futuro, en cómo enfrentar la automatización, en cómo enfrentar los temas de medio ambiente, en qué hacer con la inteligencia artificial, ¿ya? En cómo hacer que Chile sea la potencia mundial en energías renovables, en cómo hacer que mi generación, que es la del boom del acceso a la universidad, pueda trabajar en lo que estudió, ¿cierto? Y en ese tipo de cosas, una de las cosas que a mí me motiva es la creencia que tengo de que mi partido es el que me va a hacer tener una propuesta de futuro para el país. Entonces, más allá de si es un plus o es un contra, en cuál vuelta, yo en lo que tengo confianza es que si tengo la oportunidad de discutir con el país, de frente al país, nuestra propuesta de futuro, va a ser la elegida, y que en el fondo, incluso si vamos a la primera pregunta que me hicieron sobre Matei, la razón por la que yo voy a ganar esta elección es justamente porque voy a hablar del futuro, y no del pasado, y no de la polémica de la chimuchina, tú me dijiste, etcétera. No pesa ser un candidato de continuidad en el fondo, ser candidato de No presidente. necesariamente, porque probablemente cuando yo tenga la oportunidad en televisión abierta, en una franja, en debate, de explicar la relación de lo que se ha hecho. Por ejemplo, la Estrategia Nacional del Litio todavía para nadie ha sido una mejora en su bienestar, en su vida. Pero cuando nosotros tengamos la oportunidad de explicar en televisión abierta cómo la Política Nacional del Litio va a significar que en 5, 10 y 15 años la salud pública de tu barrio sea mejor, entonces va a ser una tremenda oportunidad y la gente va a decir, mira, eso es bueno, eso está bien. ¿Hay algún candidato, no me acuerdo quién, decía que de alguna manera esa propuesta era aquella propuesta que el presidente Boric no pudo cumplir? Es decir, esa propuesta que se cae, se derrumba en septiembre, después del rechazo. ¿Es esa propuesta la de futuro o no tiene nada que ver con esa propuesta? Porque esa propuesta que no pudo cuajar, no pudo llegar a... Están vinculadas y al presidente Boric le toca ser candidato en un contexto que es distinto. No, yo estoy hablando de la propuesta que no se pudo cumplir a raíz de lo que todos sabemos lo que pasó. O al menos entendimos qué es lo que pasó. Sí, lo que pasa es que voy al punto. Yo creo que el presidente Boric tuvo menos oportunidad de hablar de futuro porque le toca asumir en un país con COVID, con quiebre total menos de la hablar convivencia de futuro social, de significa, estallido social. solamente etcétera. quiero entender, si es la propuesta del Frente Amplio previo al rechazo. No. ¿Es esa o no es esa? No, no es esa. Ya, ok. Tiene mucho de eso también, Ok. pero tiene elementos, también tiene valores y principios comunes, pero nosotros vamos a presentar una propuesta para el 2050. O sea, así de ambiciosa va a ser mi esa campaña. era una propuesta para el 2050 que no se pudo realizar porque la realidad política, porque el mundo en el cual... ¿no? Sí, tengo una opinión relativamente ¿Cuál es? distinta. Quiero porque saber no sobre sé si se refiere esa. a la convención o al programa de Boric. Me refiero al programa de Boric, que Ya. de alguna manera no se pudo cumplir porque... por razones obvias, porque no había mayoría, porque se cae en el rechazo. Y con no había mayoría ya es mucho decir. Al menos que Giorgio Jackson decía que lo habilitante tenía que ver con el apruebo en la primera, digamos, propuesta. No es la y por lo misma. tanto se relentó, o uno entendió que se relentó todas esas propuestas. No es la misma Ya.
Y tiene que ver con lo siguiente. Voy a hacer una... ¿Qué es lo que aprendió sobre esa? Que no, es que no es que hayamos aprendido. Porque curiosamente en las últimas entrevistas que he dado, todos me tratan de llevar como a... Pida perdón por pensar lo que pensaba y diga que se equivocó. No le estoy pidiendo No, pero voy a contestar la pregunta si me dan la oportunidad. ¿Ya? El mundo cambió mucho en los últimos 5 años. La introducción del crimen organizado a Chile. Por supuesto. La existencia de la inteligencia artificial que siempre supimos que venía, pero hoy día que la conocemos y vemos cómo la inteligencia artificial modifica conductas. Lo que tiene que ver con la introducción, ¿cierto?, del Internet en la vida de los adolescentes, por ponerlo de alguna forma. La relación entre China, Estados Unidos y la emergencia de la India. ¿Ya? La existencia de Estados Unidos como un país que te rompe los paradigmas del multilateralismo y del libre mercado internacional, siendo que era el garante, hace que, y hago la confidencia, estemos en un proceso de renovación de ideas del Frente Amplio, que vienen, las ideas del Frente Amplio vienen de 2 ejes principales, ¿no? Que es la justicia social postergada por el modelo neoliberal y la justicia ambiental que aparece frente al cambio climático. Hoy día, efectivamente, y debo confesarlo, hay un proceso de actualización de ideas y que tienen que ver con la economía del futuro, de pensar el futuro, ¿no? O sea, es decir, esa propuesta de Boric, que supuestamente, o al menos uno entendió que se cae con el rechazo, no es que sea de ahora, si uno la piensa. Claro, si uno mirara eso, hay algo que... Van a haber vasos comunicantes total, van a haber principios y valores comunes, ¿ya? Por ejemplo. O sea, por ejemplo, yo creo que va a haber vasos comunes, pero en mi propuesta va a ser mucho más profundo lo que tiene que ver con un Estado que participa en la conducción, en el liderazgo de la economía, ¿ya? Eso de es desarrollar bastante... estrategias. Sí, ¿ya? eso es importante. Eso tiene que ver con lo de Boric inicialmente. Por eso estoy diciendo un que Estado más potente. Es que separaría. Una cosa es un Estado más potente, por ejemplo, en la provisión de servicios sociales y todo, y otra cosa es un Estado que lidera las estrategias de desarrollo y que pone a toda la sociedad, y eso incluye a grandes empresarios, a pequeños empresarios, a profesionales, qué sé yo, a trabajadores, a sindicatos, tras metas claras de desarrollo, para que el crecimiento económico vuelva y para que el estancamiento de la productividad se acabe, ¿cierto? Y lo más importante, para convertir el crecimiento económico en desarrollo humano. Ahí va a encontrar un vaso comunicante, pero que en la propuesta Boric era un tema y que aquí va a ser un tema muy profundo. Igual es interesante porque, por ejemplo, hasta si uno piensa, por ejemplo, la candidata del Partido Comunista habla también de la economía. Como que todos han vuelto a poner el acento en el tema de la economía, en el tema también de lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ejes que uno no habría imaginado que estuviesen en esa propuesta, que me imagino que también ha ido aprendiendo, porque el mundo cambió, porque la realidad no sé, pues uno como que le pega también qué es lo que ha aprendido, en fin, ¿no? O sea, creo Mire, no sé si en el caso del Partido Comunista eso significa que haya un particular aprendizaje. Un Estado, por ejemplo, en Chile que lideró al capital, si quieres decirlo en términos más concretos, es, por ejemplo, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, donde el Partido Comunista también estaba. Ahora bien, nosotros efectivamente tenemos esta visión desde hace tiempo. De hecho, en el programa de Beatriz Sánchez se habla de reindustrialización. No en términos de sustitución de importaciones. Fin del extractivismo también, cosas claro, como eso. pero creo, en esas cosas ya no cree, ¿no? Yo sí creo. Fin del extractivismo, sí. Lo que pasa es que se ha hecho una caricatura en torno a qué significa esa expresión, ¿ya? Yo creo que Chile tiene una economía en donde hay excesivo énfasis en un modelo primario exportador, ¿ya? Ahora, en ningún caso significa que Chile renuncie a su vocación minera. O sea, no es el fin del extractivismo. O sea, en mi gobierno, la minería va a ganar más de lo que gana ahora. Hablando del Partido Comunista, ¿usted cree que Janet Jara realmente está en estos tiempos siendo una candidata joven del Partido Comunista en relación a lo que el Partido Comunista tiene como liderazgos también? Que siga hablando como de Cuba, una democracia. ¿Usted cree que eso, qué es lo que usted cree con respecto a Cuba? La saca ella un poco también de estos nuevos tiempos. ¿Qué pasa hablando de Cuba puntualmente, que es las declaraciones que ha hecho? Hace muchas afirmaciones. La primera es que dice que es un liderazgo joven en contradicción a lo que se ha visto el Partido Comunista. Yo
O sea, el liderazgo... Crecí en política con Camila sí. Vallejo, Carol Cariola, Gracie Hasler. Entonces Ya, yo pero tengo ellos asociado ellos no son quienes dirigen el Partido Comunista. No sé, pero son ministros de O Estado, presidente de la Cámara de Sí, Diputados. pero no lo es como- dirigen. No. Bueno, no sé por qué. El presidente, o sea, quien dirige el Partido Comunista no tiene la edad Sí. de Carol Cariola. Ok. Entonces, por eso creo que usted cree que ella cree que debería de haber hecho una diferencia para poder ser más competitiva, por ejemplo, con respecto al tema de Cuba, puntualmente la definición de democracia en Cuba. Yo en ningún caso le voy a dar consejos a nadie. Sí sé cuál es mi posición. Se ha dicho mucho que a las izquierdas nos incomoda hablar de Cuba. Yo creo que efectivamente, desde el punto de vista histórico, tenemos una simpatía por el origen de la Revolución Cubana, sus valores y principios, frente a una sociedad que no había tenido democracia jamás, en un mundo bipolar, ¿cierto? Con una amenaza de invasión de Estados Unidos permanente, que de hecho ocurrió. Pero hoy día yo tengo ciertos estándares democráticos que en ningún caso están siendo cumplidos por Cuba. Hay gente que está presa por protestar en Cuba. Ujú. No hay libertad de prensa. No existe lo que yo he hecho gran parte de mi vida, que es criticar al gobierno. De hecho, yo durante 4 años de mi vida fui un diputado de oposición. En Cuba no existe eso. Y por lo tanto, para mí, eso no es ningún estándar de democracia. Y al hacer la introducción, lo que les quiero decir es que yo encuentro que es legítimo que ustedes nos lo pregunten. O sea, porque muchas veces en la izquierda está el debate de ¿por qué no me preguntan por Cuba? No deberían hacerlo. Bueno, Sí. obvio que sí. Po. Sí, pues no está un poco lo mismo igual, ¿no? Que, lo que piensen los dirigentes que le podemos preguntar o no. No, en buena, yo sé. en buena. No, es que una posición... Muy en buena, Gonzalo. No, es que es una posición política el decir, Sí. ¿sabe qué? No, pero es Está que- bien que me lo pregunten. Claro, Sí, no, y está muy bien, efectivamente. te lo digo de verdad. Porque hemos muchas tenido veces uno se encuentra con eso, que de nuevo Venezuela, ¿qué importa si no lo han aclarado? Lo van a preguntar 1000 veces. Está lo mismo. La segunda vuelta presidencial será Winter Kaiser. Sí. ¿Por qué? Y me lo confirma hoy día. Lo Lo de dije, Matei. esto lo dije hace una semana y hoy día lo tengo más asentado esa... ¿Por qué? Porque yo creo que Matei se va a desinflar por su propia indefinición. ¿Ya? Matei es la típica candidatura que trabaja en base a las encuestas, en base a lo que los estudios le van diciendo y no a lo que piensa y siente. Y hoy día eso se nota. ¿Ya? Razón por la cual yo creo que Johannes Kaiser va a terminar pasándola en la primera vuelta. Y además les debo confesar que el surgimiento de Johannes Kaiser es también una de las motivaciones que yo tuve de ser candidato. ¿Ah, sí? Sí, porque me parece que es una persona que no Le dio sabe... rabia. No me dio rabia. Me dio preocupación. Porque creo que él no sabe nada de nada. Pero todo lo que afirma, lo cree. O sea, cuando él dice que la temperatura de la Tierra está bajando, él lo cree. Cuando él dice que hay 72, que los niños tienen 72 vacunas en Chile, él lo cree. Porque, ojo, yo no soy experto en vacunas. Tampoco soy experto en cambio climático. ¿Cuál es la diferencia? Que yo antes de decir algo así, le pregunto a alguien que sabe. A un científico, qué sé yo. Él no, po. Él ve un video de TikTok, se enrabia y lo tira. Virulento, enojado, apasionado. Y eso tiene un cierto efecto en el electorado. Más que Cast, ¿tú crees que va a llegar Kaiser? ¿No O sea, Kast? lo que pasa es que son más o menos la misma idea, decir siempre lo más de derecha posible, lo más radical posible, de la manera más enojada posible. Solo que Kaiser está más enojado aún. Ya más nuevo. Ok. Ya Es más nuevo, tiene está el más efecto- enojado, es más virulento, tiene mayor capacidad de creer toda conspiración que encuentra en TikTok y me preocupa mucho, porque creo que un liderazgo de esas características puede hacerle mucho daño al país. Ya, pero lo están Y por eso- ninguneando porque y igual por eso, tiene no lo estoy ninguneando, estoy Sí. diciendo que va a pasar a segunda vuelta. todo lo que ve en Ya, TikTok. pero esa segunda vuelta sería replicar Boric Cast un poco, ¿no? No, yo ¿No? dije Winter Kaiser. Ya, pero más o menos, Frente Amplio, una fuerza nueva de derecha ultra, es como lo mismo, ¿no? Con un resultado conocido, un resultado parecido. Pero 4 años después, en donde yo creo que podemos estar de acuerdo con que también nuestra fuerza ha evolucionado mucho. Vamos a un corte y volvemos. Oye, aquí dicen además, titular de la segunda, Los encantos de Winter. Sí, coqueto el 2 titular. puntos. Es más Pero- específico. Perdón. Dice con quién. No, Un no. buen candidato para las mujeres de izquierda. Fuerte, estoy diciendo, pero lo vamos a dejar a stand-by. 2 puntos. ¿Cómo? ¿Cómo no vuelve?
Ah, no podemos volver. No, Entonces es que le vamos a hacer la estamos pregunta. cerrando, claro. Ya, entonces, perdón, me equivoco. Los encantos de Winter, 2 puntos. Fuertes mujeres y jóvenes de izquierda. Ajá. ¿Qué es esto? ¿Esto está no bien? veo ninguna pregunta. No, esto está bien. Pero ¿por qué quiere que le hagan preguntas si estamos hablando, estamos Porque una conversando? Un buen candidato para las mujeres de izquierda. Encuestas muestras que atraen a electores identificados con Boric un poco más. ¿Hace sentido eso? ¿Le hace sentido o no? En Con lo términos que de ve sus en la... encuestas, de lo que ustedes tienen, en para fin. aclarar, lo que dice esa entrevista es a los tipos que hacen una encuesta. Sí, son 3 encuestadores. En la Universidad del Desarrollo. Sí, son 3 encuestadores. En donde van analizando dónde tienen mayor cantidad o mayor porcentaje de Sí. votación los distintos candidatos. Ya. Y al parecer yo crecería en menores de 40 Y en mujeres. y también en mujeres me va mejor que en hombres, ¿ya? Pero eso no significa que... Está bien igual, ¿no? Estoy Ah, leyendo el está- titular. claro. Ay, pero es que el titular es un poco coquete. Yo creo que eso lo incomoda al candidato. Estoy muy incómodo. Incómoda. No. ¿Está muy incómodo? ¿Incómoda? No. Sé que me digan que soy encantador. No. Yo no he dicho eso. Dice O sea, que ¿no usted creía que está soy encantador? fuerte. No hice la segunda. Estoy diciendo fuertes mujeres y jóvenes de Porque izquierda. si ustedes no quieren hacer preguntas, no tengo la obligación. No, yo de hecho pregunta todo el rato. Hacer preguntas. De hacer preguntas. Yo hemos hecho preguntas todo el rato. ¿De qué se queja? ¿Usted cree que soy encantador, don Álvaro? Yo creo que es un político que responde y eso tiene un valor. Eso tiene un valor. Sí, porque los Me que... suman las palabras de mi compañero. Claro, los que evaden, los que... no, esos son lateros. ¿Usted no es una mujer joven de izquierda? no, para nada. Yo tampoco soy una mujer joven de izquierda. No me No metí calzo ahí. en ninguna de esas acepciones. Ya, nos pilló la hora. Ya, nos pilló la hora. Nos vamos. Nos vamos. Yo No, igual él se va, sí quiero nosotros hacer. seguimos. No, nos vamos con él. Pero yo sí No, quiero tenemos definir. más programas después. Yo sí quiero definir ¿Están funcionando? el tema. ¿Estaban conmigo? Yo sí quiero hablar un poco de, solamente para cerrar, porque no me lo contestó, dio la vuelta con respecto a Paulina Bodanovich. Michelle Bachelet lo cita, expresidenta, habla de, no quiero ser hippie, pero habla de una primaria buena onda. ¿Cree usted que Paulina Bodanovich digamos, está acorde a ese espíritu? Hay que cambiar un poco el tono. Efectivamente, la primaria de ustedes es más atractiva, genera además más incertidumbre, lo cual puede llevar más votantes. Incluso el otro día hablábamos con Pepe Auto, hablaba de 2 millones de votantes, lo cual sería muy bueno para ustedes. Un éxito. Sí. Pero ¿hay que cambiar un poco el tono o no? ¿O esta tonalidad quizás también lo hace interesante, es parte de su carácter, está bien, no tiene problema, no tiene rollo? Porque ella dice todo el rato que no tiene rollo con nada. Pero ¿es bueno el tono Dos cositas. de Paulina Bodanovich? ¿Por qué me devuelves la segunda? Una, la presidenta no nos cita, nos invita a tomar un café. ¿ya? De hace mucho, de mucho antes además también. Sí, tengo sí, entendido. eso también es un dato Sí, relevante. De hecho, no es post de hecho, Paulina Bodanovich. Voy a confesar algo. Paulina Bodanovich no era candidata Y no, cuando empieza la conversación de hoy. Vamos, a tomar un juntémonos. café, etcétera. Ya. Eso no fue por eso. Se sumó No, una no, nueva, sí sé que no una fue nueva por eso. comensal. Porque José Antonio Cast, que con la verdad tiene una relación muy difícil, dijo, a propósito de las peleas, los tuvo que citar la expresidenta y todo. Se vio un poco así como la inspectora del colegio. Bueno, pero yo le Ah, estoy- sí, parecía yo le estoy- inspectora. Se vio un poco así. Claro, pero ustedes que monja ya saben la superiora. verdad, No. no tienen para qué replicar. No, pero No, la si no señal, estamos las diciendo señales eso. importan. Pues, las señales Claro, pero yo les importan. estoy contando que la invitación era de mucho antes. Ya. Y lo segundo es que yo sé que yo voy a hablar del futuro, no tengo ninguna intención de pelear con mis adversarias. Está muy cuidadoso. Tengo mucha admiración por mis adversarias y adversarios. Jaime Mulet y Vladimir Osevich también son candidatos, ¿cierto? Se me habían olvidado. Y espero que podamos tener una No te discusión quiero ir. que ustedes digan, ¿sabe qué? Esa gente junta puede llevar este país al desarrollo. Bien, Gonzalo Winter en modo candidato, cuidadoso, Ni tanto. con un nuevo, ni tanto. con un nuevo outfit. Sí. Sí, claro. Sí. De chaqueta. Los, no, los chaqueta no, asesores ahí, las corbata, de asesoras carbono. han Corbata. hecho la pega y de transformar. No es fácil crear un candidato, no es fácil. Así que es una pega constante. Hay una señal con el outfit. ¿Cuál es? Yo era una persona muy informal ¿Ah, sí? antiguamente. ¿Ah, sí, ya? antes de ser diputado. Pero tanto como Boric, así rapado y con el tatuaje, no tiene tatuaje. ¿Tiene tatuaje? No puedo tener tatuaje. ¿Por qué no puede? Tengo un tema en la piel. Que me Ah, impide. ya, Pero pero- esa es otra discusión. Me encantan los tatuajes. Ah, le Y gustaría. tendría miles si- pero no si puede tuviera un nomás. problema, Ya, sí. perfecto. No, ¿sabes qué pasa? Que lo que yo creo que la razón por la cual me vestí así es también para transmitir que yo no solo estoy dispuesto a ser el presidente que yo quiera ser,
yo voy a ser el presidente que Chile necesita. Muy bien. Gonzalo Winter, diputado, candidato del Frente Amplio, muchas gracias por estar acá en Futuro. Muchas gracias. La dupla Moleto-Pachi te acompaña a esta hora en Palabras Sacan Palabras de Futuro, la radio del rock. A la música de esta hora con Aerosmith y The Rich en Futuro, la radio del rock.